personas. Bueno, primero, buenas tardes, noches. Eh, para nosotros, Apola Bogotá, es un gusto tenerlos hoy en nuestro último evento del año con Santiago Sarabia, quien nos va a presentar un avance de investigación que viene trabajando ya hace varios meses. Santiago es psicólogo de la EAFIT y está magistrando en investigación psicoanalítica por la Universidad de Antioquia. Igualmente miembro de Apola Bogotá. Su investigación se denomina Ley y Transgresión a la luz de los mitos freudianos. Voy a compartirles un poquito como el resumen de su investigación. En la presente exposición se pretende elucidar la relación que existe entre la ley y la transgresión en la teoría freudiana y a su vez la lacaniana. Así siguiendo la propuesta que nosotros sostenemos en Apola Bogotá, Apola Internacional, poder marcar los puntos de desambiguación tanto en la ley y la transgresión como en el deseo y la pulsión. Conceptos que nos permiten tener más herramientas explicativas para entender el problema. Entonces, sin más antesala, entonces, Santiago, tienes la palabra. Santiago va a hacer su presentación más o menos de hora y 20 y abriremos un espacio para poder realizar comentarios, formular preguntas, propuestas. Propuestas también. Entonces, pueden utilizar tanto el chat o si lo prefieren, utilizar la cámara y el micrófono. Listo. Muchas gracias, John. Yo voy a presentar en este instante una presentación que tenía preparada. Me comentan si la ven, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. A continuación, como les decía John, mi intención es más o menos mostrar lo que llevo trabajando a lo largo de este año y es la relación que existe entre la ley, la transgresión y digamos que se tocará un poco la subjetividad como consecuencia de lo que nos da, por ejemplo, el manejo del complejo de Edipo, ¿cierto? ¿Qué mitos me pretendo en esta hora y 20, compartirles con ustedes? Más o menos es el complejo de Edipo, el mito edípico, un poco del mito de la horda primitiva de Tótem y Tabú en ambos autores. Es decir, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿Cierto? Entonces, el origen como mito. Digamos que Freud nos propone, tanto en la horda primitiva, muy curiosamente nos propone un mito un mito científico, un mito darwiniano, ¿cierto? En donde, como vertientes, entonces, como conocemos pues, de la obra de Sófocles, en donde Edipo, entonces queda desterrado de su casa, a expensas de un vecino, debido a que su padre, Layo, el oráculo, le verifica, pues, o le vaticina que él va a ser asesinado por su hijo y que pues, ya quedará con su madre. Bueno, todos conocemos el mito de Edipo, ¿cierto? En ese punto, lo interesante que plantea, digamos, el psicoanálisis es, y les propongo esta mirada al respecto desde Freud, en un primer momento, y es, se le da un gran valor al mito, ¿cierto? Aquí tengo la cita en donde dice, el psicoanálisis no se caracteriza en cuanto a ciencia por el material que trata, sino por la técnica con que trabaja. Sin violentar su naturaleza, es posible aplicarlo tanto a la historia de la cultura, a la ciencia de la religión y a la mitología, como a la doctrina de las neurosis, ¿cierto? Esa es la postura freudiana con respecto al mito, es decir, se toma el mito como material de trabajo, y desde la posición que tomamos en Apola, un poco la técnica queda en entredicho. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Yo puedo parar 10 psicoanalistas sobre un caso específico, freudianos, freudolacanianos, como lo queramos llamar, y va a haber una interpretación diferente. Entonces no hay un manejo del material, digamos, universal. Ahí todos tenemos un debate, pero continúo.
Y está la postura, entonces, como les decía ahora, la postura biologicista. Entonces nosotros pensamos, ¿cierto? ¿Cuál sería la articulación que podría haber entre estas dos? Y el problema entonces que nos plantea Freud con respecto al mito edípico es que él lo encuentra, digamos, en su autoanálisis, que ya Alfredo lo ha hablado también, y es una cuestión muy interesante porque entonces Freud nos dice, voy a citar una carta que le dice a Fliss, dice, también en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora, muy potente lo que dice, y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana, ¿cierto? Eso me parece, por ejemplo, bajo nuestra lectura, un tanto paradójica, porque entonces, ¿dónde queda la subjetividad por un lado? Y usted cómo considera entonces la generalidad ahí de considerar un suceso universal. Pero sigamos, ¿cierto? Digamos que en el texto de los titulado Los sueños de muerte de las personas queridas, Freud, digamos que hace toda una relación en relación con los dioses, en que, bueno, los dioses vaticinaban a Edipo digamos, a llevar su destino y ni siquiera la intención de Edipo de llevarlo en contra se pudo, pues pudo hacer algo, ¿cierto? Lo que le atribuye Freud a esto es, este poder de los dioses sería el poder de lo inconsciente que tiene marcado un destino ya predeterminado. Una, una, una cuestión un poco fuerte, pues, pero lo que yo también quiero introducirles como pregunta es una cita que extraigo de ahí y dice, su destino, el de Edipo, su destino nos conmueve únicamente porque podría haber sido el nuestro. Y yo me preguntaría también por un lado, y la escena en sí no es bizarra, es decir, el tipo mata a su papá por error que lo quería conocer y se acuesta con su mamá. Es decir, podríamos ver que no es, extrayéndolo un poco de lo que es el psicoanálisis, la idea en sí es bizarra. Entonces, no sé, el mito edípico siempre lo veo un poco débil, pues, en cuanto a eso. Entonces, digamos que la ley acá se nos presenta como hasta ahora como una cuestión inconsciente en donde el individuo no puede hacer nada porque es que se ve abocado a eso, ¿cierto? Y el otro que tenemos, ya les hablé del mito de la horda, que entonces ahí también hay todo un debate, también para que lo pensemos, porque para Freud entonces se instituye la ley a partir del asesinato del padre. Entonces tenemos en la horda primitiva, la primera horda de los hombres, eh, como dije ahora, un mito científico que es con la intención que Freud lo intenta presentar y es, hay un padre primordial que todo lo puede, que es capaz de todo, que tiene acceso a todas las mujeres y los hermanos se organizan para, para darle muerte, digamos, para poder imponer una nueva ley que ninguno puede ocupar porque es el padre. Entonces el padre viene entonces como retorno, como ideal, ya como super yo lo veremos más adelante, a imponer una ley de una supuesta solidaridad entre los hermanos, que es lo que funda la cultura. Pero yo también quisiera introducir una pregunta, y es si no había una ley del padre primero, así sea caprichosa, ¿cierto? No hay una ley primero ahí, entonces sigo. Digamos que para poder encontrar los detalles de este problema que me planteo, yo digo, la pulsión y el deseo en Freud, una misma cosa, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué premisas yo extraigo eso? Es muy simple. Freud nos entrega, por ejemplo, solo traje dos citas, pero esto lo pueden encontrar hasta en el esquema del psicoanálisis, en donde Freud no logra determinar qué es el deseo por un lado y la pulsión por el otro, casi siempre van juntas. Entonces dice Freud 1915, el núcleo del inconsciente consiste en agencias representantes de pulsión que quieren descargar su investidura, por tanto, en mociones de deseo. Y la segunda cita que trae es del 17, dice, ahora nos interesan los ulteriores destinos de esta moción de deseo que se ha formado en el preconsciente como un deseo onírico, una fantasía que cumple un deseo, y en su ser, y que en su ser subroga, sustituye pues un reclamo pulsional inconsciente. Entonces eso se vuelve muy problemático porque entonces vemos los dos conceptos que, digamos, en Lacan son bastante más aparte, no tan aparte.
Ya les mostraré por qué, pero sí bien más aparte que lo que nos presenta Freud. Entonces, para esto, digamos que habría que ir a un poco a lo que nos presentó Sebastián la vez pasada, y es, ¿qué es la huella? ¿Cierto? La huella entonces es una marca en donde ya tenemos un poco enterado, es una huella indeleble, en donde solo se puede acceder a ella a partir de que la representación cosa mude en representación palabra. Es una huella que siempre va a empujar por su satisfacción. Y digamos que tomemos el deseo, ¿cierto? El deseo, en un momento. Ajá. Ajá. El deseo se presenta entonces en Freud, como bajo mi lectura, se presenta entonces como una cuestión a partir de lo inconsciente, pero que solo se queda en una representación, me hago entender. Es una cuestión que se queda a partir de los sueños, no es un concepto que pueda viajar en otro lugar. Por ejemplo, tomemos lo que es lo inconsciente de Freud. Cito, lo reprimido es para nosotros el modelo de lo inconsciente. Vemos pues que tenemos dos clases de inconsciente, lo latente, aunque susceptible de conciencia, y lo reprimido, que en sí sin más es insusceptible de conciencia. Digamos que con esa definición ya tenemos un punto en donde hay una huella anémica, me disculparán acá, está haciendo calor, hay una huella anémica en donde no tenemos una posibilidad de acceder independientemente del medio que nos pretendamos, ¿cierto? Hay una imposibilidad ya hasta biológica de poder acceder a esa primera marca de satisfacción. Entonces, ¿qué es el sueño? El sueño, por ahora les puedo decir que es una alucinación, pero en palabras de Freud, cito, dice, ¿qué sucede en el sueño? Abro comillas, la experiencia nos enseña que durante el día la censura de la resistencia, que uno se pregunta, ¿hay censura? Entonces es porque hay algo que hay que censurar, es decir, hay algo que no se puede dejar pasar, que la conciencia no puede resistir. La experiencia nos enseña que durante el día la censura de la resistencia les ataja a los pensamientos oníricos este camino que lleva a la conciencia pasado por el preconsciente. Entonces, ¿de qué se trata esta censura del sueño? O la represión, pues eso ya entraríamos a jugar en lo que es específicamente un concepto o el otro y a jugar con su historia, pero yo creo que no es el caso. Con respecto a esto, cito a Freud, 1915, y su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. Y es precisamente entonces que el sueño le permite al individuo desmontar, si se podría decir la palabra, bajar la cantidad de resistencias, de defensas, como lo queramos llamar, para acceder a que los deseos de las primeras huellas de satisfacción surjan a la conciencia. Esto, digamos que, voy a citar a Freud precisamente en este punto, dice, cabría agregar que al irse a dormir ejecuta un desvestido análogo de su psiquismo, renuncia a la mayoría de sus adquisiciones psíquicas y así, por ambos lados, recrea una aproximación extraordinaria a aquella situación que fue el punto de partida de su desarrollo vital. Lo que nos está diciendo Freud ahí es, el individuo va a dormir, se caen las defensas y es capaz de acceder, o si lo pensamos de manera inversa, el inconsciente es capaz de llegar a la conciencia a partir de la primera vivencia de satisfacción vital, es decir, pura biología. Es una postura completamente biológica. No sabemos si qué artículo... Me llegó alguien más. Listo. Compañeros, les puedo pedir un favor. Si alguno nota que sonó, por favor, el sonido de que alguien está solicitando ingreso, me hacen una ceñita, que voy a estar acá hablando, entonces probablemente no lo escuche. Listo, yo te voy avisando, no te preocupes. Entonces, pero entonces continúa. Entonces el sueño aparece como un desvestido análogo, pero entonces lo que sostiene Freud es que el sueño siempre tiene, o digamos esa primera vivencia de satisfacción de huella anémica siempre empuja por una satisfacción, es como si la huella quisiera satisfacerse y ir a la conciencia. Entonces un sueño no es que las cosas estuvieran calmadas, dice,
si hubo sueño, la existencia como tal de sueño, dice Freud, cito, un sueño es para nosotros indicio de que ocurrió algo que quiso perturbar al dormir y nos permite inteligir el modo en que pudo efectuarse la defensa contra esa perturbación. En términos sencillos, la defensa falló. Pero entonces, como para no extendernos más con respecto a eso, para avanzar a las cosas un poco más interesantes, es ¿qué medio tiene el deseo para satisfacerse? El deseo, ¿cierto? Porque logramos hacer esa diferenciación. El deseo tiene la alucinación como medio de su cumplimiento. Es decir, cuando el paciente logra soñar que, no sé, tiene sexo con su madre o que mata al padre, son interpretaciones un poco salvajes, diría yo, sobre lo que pasa en el material inconsciente, pero digamos que es una interpretación que en nuestro contexto siempre se ha servido y siempre se acostumbra. Me escuché que había... Listo. Continúo. Y entonces, ¿qué es la pulsión? Sabemos que la pulsión, entonces, para Freud, digamos que hay un debate en lo que yo pude pesquisar, y es Freud al principio, como en Pulsión y sus destinos y Introducción al narcisismo, trata de mantenerse un poco ahí como en el medio. Entonces dice que la pulsión es un concepto que está en lo fronterizo entre lo psíquico y lo somático, ¿cierto? Entonces eso, digamos que lo deja uno un poco como será, pues, ¿cómo puedo agarrar ese tema? Pero si, por ejemplo, hacemos un rastreo de lo que es la pulsión, podemos entonces sostener fácilmente que la pulsión es una propuesta biológica desde el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, la pulsión es un empuje interno que no tiene, pues, que se puede representar, más no tiene representante como tal de la oposición, pues, de la posición. Y dice Freud, por eso dice Freud, la oposición entre consciente e inconsciente carece de toda pertinencia respecto de la pulsión. Es decir, la pulsión en sí, como empuje, no puede tener una característica en donde yo la pueda definir porque es irrepresentable. Digamos que lo que conocemos siempre son los representantes de la pulsión, tanto al final de su obra, que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, ¿cierto? Que eso pues tuvo todo un desarrollo en las pulsiones sexuales, las pulsiones del yo. Entonces, continúo. La pulsión, digamos que no me perdí. La pulsión entonces se nos presenta como una cuestión ahí ambigua entre la relación de lo psíquico y lo somático, eso les estaba contando. Entonces llegamos a la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Porque dije que tiene un sustento biológico. Dice Freud en el Yo y el Ello, abro comillas, con cada una de estas dos clases de pulsiones se coordinaría un proceso fisiológico particular, anabolismo y catabolismo. Eso también nos lo expuso Freud, dime pues, buen lapsus. Eso nos lo expuso también Carlos en una presentación anterior, en donde hay toda una cuestión biológica con respecto a este tipo de propuesta, que ya vamos a llegar al punto que a mí, por ejemplo, en lo que estoy trabajando me parece más interesante. Entonces, el problema de esta propuesta de una pulsión de vida y una pulsión de muerte es que siempre se presentan mezcladas, ¿cierto? No puede haber una acción, una forma en donde yo pueda definir qué es pulsión de vida o pulsión de muerte. Si lo pensamos, por ejemplo, en lo que es el sadismo, desde lo que propone Freud, puede ser una propuesta de muerte porque lleva al otro casi en una posición de destrucción, pero también hay una creación en cuanto al placer y en cuanto a los fines reproductivos que implica, digamos, el placer sexual. Entonces, digamos que ahí siempre hay un debate. Y entonces la pregunta que yo les haría es, ya tenemos que el deseo tiene el aparato psíquico para representarse, tiene la alucinación para llevarse a cabo, y la pulsión, entonces, ¿de qué se sirve? ¿Cómo sale la pulsión? Cito a Freud. Este órgano sería la musculatura y la pulsión de muerte se exteriorizaría ahora, probablemente solo en parte, como pulsión de destrucción dirigida al mundo exterior y a otros seres vivos. Listo, entonces el problema aquí que nos empieza a aparecer, digamos, bajo nuestra lectura, es que
no logra entonces Freud diferenciar qué es ese empuje, porque en el malestar de la cultura me parece que Freud se salva un poco y se lava las manos diciendo que siempre hay que la pulsión es siempre una inclinación agresiva. Voy a citarlo textualmente, dice, la inclinación agresiva es una disposición pulsional autónoma, originaria del ser humano. Por ejemplo, para nuestro problema en cuanto a Freud, eso solucionaría muy, digamos, muy claro de lo que es la transgresión. La transgresión con respecto a la ley siempre se presenta, digamos, de forma irruptiva, siempre está. Es algo que yo no puedo considerar, no puedo manejar, es algo que es más allá de de lo que la civilización y nosotros como seres humanos podríamos tener para frenarlo, porque inclusive dice Freud acá, la cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar mediante formaciones psíquicas reactivas sus exteriorizaciones. Conocemos pues ya los diques pulsionales propuestos en 3 ensayos de una teoría sexual, que son la moral, el asco, la vergüenza, pero digamos que eso en nuestro problema queda corto porque se siguen presentando esos problemas. No es que todas estas cuestiones que les acabo de relatar se frenen y no existen hoy en día. Yo creo que eso, por ejemplo, aparece mucho más. Entonces, lo que va a parecer más interesante es, bueno, ya tenemos el deseo y la pulsión expuestas, la transgresión ahí, entonces la ley, y la ley entonces. La ley para Freud es muy simple, ¿cierto? Si tomamos el complejo de Edipo, pues creo que todos la tenemos, lo conocemos bastante, pues, y es, volviendo pues a lo que estamos hablando ahora, el complejo de Edipo en términos psicoanalíticos es que el niño como tal, se enfrenta al padre por desear a la madre, o puede ser a la inversa, ¿cierto? Es decir, puede desear al padre en pos de posicionarse como mujer. Lo que nos señala Freud en ese punto es que en ambos casos tendrá la posibilidad de perder su miembro, que es lo más valioso en términos biológicos para el niño, que uno también podemos interrogar ahí bajo la postura de Apola, si es así, ¿cierto? Y el niño imaginariamente lo que más valora es el pene en relación con la mujer, y si no es esta una postura, digamos, teórica enmascarada de un machismo, ¿cierto? Que es prácticamente lo que propone una propuesta psicológica de una biología. Pero digamos que para los que no creen que Freud es biologicista, voy a citar un pasaje del Yo y el Ello. Dice, lo que la biología y los destinos de la especie han obrado en el ello y le han dejado como secuela, he ahí lo que el yo toma sobre sí mediante la formación de ideal y lo que es revivenciado en él individualmente. Digamos que esto ya se vuelve un poco problemático porque proponer, y no es el único lugar donde Freud lo propone, en el mito que le propone a Einstein, también propone que la ley se hace de manera filogenética, es decir, casi como si hubiera una ley social proveniente desde la naturaleza. Eso digamos que deja mucho que desear. Lo dejo para la pregunta, en pos de que ya lo conversaremos más adelante. Entonces, yo les pregunto. Se repitió esta. No, se repitió esta. Me disculparán. El título sería mejor. La ley en Freud, una respuesta sostenible, ¿cierto? Es verdaderamente una respuesta sostenible la idea de la ley, porque entonces Freud nos va a señalar que también la transgresión de la ley o si se podría decir status quo se da a partir de ciertos individuos que tienen una conciencia de culpa elevada y quieren saciarla por medio de la transgresión, es decir, por medio de ser castigados. Entonces, uno podría decir, bueno, si lo comparamos con la transgresión que hay hoy en día, ¿cierto? Digamos que toda esta investigación de mi parte se basó en el interés por los policías. Hoy tenemos una gran problemática en relación con los policías. Nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el límite entre se impone la ley y la transgresión? Siempre es invisible. Entonces, lo que nos dice Freud es que esta ley
proviene entonces del padre del Edipo y se yergue como una censura moral, ¿cierto? Que va a ser todas las personas que hicieron como representantes de la ley, no solo el padre, sino también los profesores, el policía, todo aquel que haga de representante de la ley. Y cito a Freud, sus mandatos y prohibiciones han permanecido vigentes en el ideal del yo y ahora ejercen como conciencia moral, la censura moral. Entonces, digamos que ya para empezar a ingresar a Lacan, que me parece a mí mucho más, un poco más rico, la pregunta sería, ¿es Lacan otro paradigma? Es lo que nosotros nos preguntamos y proponemos en Apola, yo creo que muy fuertemente. Entonces, para ya empezar a ingresar en Lacan, a mí me gustaría primero, en un primer punto, ingresar una crítica no de Lacan, ¿cierto? Una crítica que es muy interesante porque el psicoanálisis actual siempre se apoya en Lévi-Strauss, digamos, hay un texto de Lévi-Strauss que se llama Lo crudo y lo cocido, en donde, igual que el psicoanálisis, Lévi-Strauss le da un alto valor al mito porque dice textualmente que el mito evidencia que los hombres viven una escena y que ellos no saben que la viven, ¿cierto? Hay un factor ahí como de no saber algo que se revivencia y se repite, pero en las estructuras elementales del parentesco, con respecto a la horda primitiva, dice textualmente Lévi-Strauss, desde el punto de vista de la obra de Freud, esa timidez conduce a una extraña y doble paradoja, está hablando del mito de la horda. Freud explica con éxito, no desde el origen de la civilización, sino desde su presente, y al salir en busca del origen de una prohibición, no logra explicar, por cierto, por qué el incesto es conscientemente condenado, sino como se lo desea inconscientemente. Es decir, la crítica a mi lectura que hace Lévi-Strauss de Freud es muy interesante porque, uno, no hay ninguna prueba de que exista el padre de la horda, ¿cierto? Es una especulación de Freud en donde se plantea toda una estructura social en donde hay muerte al padre, el ideal, pero eso parece más una proyección de una hora hacia atrás que una proyección de atrás hacia adelante, que sería la propuesta que haría un historiador, por ejemplo. Pero yo les pregunto, ¿qué dice Lacan al respecto? Lacan, por ejemplo, va a decir que esa postura evolucionista es completamente ineficaz o digamos que no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque cuando Freud sostiene digamos, esta propuesta, está atando al mismo momento el cuerpo físico al sujeto del lenguaje. Es decir, tiene que haber primero una creación en cuanto a la biología que sea capaz de producir lenguaje, que más bien el lenguaje aparezca como un cambio inclusive casi biológico de lo que es el cuerpo. Es una postura que, por ejemplo, eso es muy claro al inicio del libro de Alfredo, en donde él plantea las dos propuestas así muy claras. La postura de Freud es evolucionista y la propuesta lacaniana es creacionista. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta de Lacan? Lacan dice, cito, este es el seminario 7, dice, al comienzo era el verbo, lo que quiere decir el significante. Bueno, al menos como postura, ya Lacan se desprende de un factor biológico, pero lo interesante de esto es que ingresa un nuevo factor, es decir, primero fue la palabra, primero fue el verbo como creación ex nihilo, es decir, creación de la nada, no hubo necesidad, porque aún así esa ciencia cierta, digamos, preguntarse por un origen, sea el que sea, siempre va a responder a un mito, a una invención, y lo que nos señala Lacan es que eso es una completa, digamos, se puede decir es completamente innecesario para la propuesta que nosotros trabajamos. Entonces, digamos que sigamos. Crítica al mito, el origen por el verbo. Qué pena. El falo y el significante. El falo y el significante. ¿Qué es entonces el falo? ¿Cierto? Porque ya vimos que el falo, digamos, en cuanto a pene, en cuanto a biología, en Freud es muy claro, ¿cierto? Es
el niño lo tiene, la mujer no lo tiene, la mujer es inferior por no tenerlo. En el malestar en la cultura pueden encontrar una cita muy clara en donde dice que la mujer se opone a la cultura. En el texto sobre la feminidad van a encontrar también otra cuestión de ella reconoce la superioridad del varón por tenerlo biológicamente y ella se reconoce en inferioridad. Le voy a admitir. Cierto, entonces, digamos que en el artículo titulado de los escritos de la significación del falo, Lacan va a decir, bueno, y entonces solo es a partir de una amenaza en donde el niño pueda asumir su sexualidad. Es una cuestión, bajo la lectura que yo pude hacer de Lacan, completamente ridícula. Dice, cito la pregunta, ¿por qué no debe asumir sus atributos sino a través de una amenaza? Incluso bajo el aspecto de una privación, es decir, de casi serle retirado, por ejemplo, pues hacerle latente la amenaza, en el caso Juanito lo vemos, de donde la mamá le dice, bueno, seguí jugando con eso y te lo corto. Y digamos que la base biológica que propone Freud para entender esto, bajo la propuesta de Lacan, es muy pobre. Dice que pensar la biología como solucionador del problema no hace sino más que hacer el problema, cito textualmente, insoluble en toda reducción a datos biológicos. Y entonces esta represión de la que hablamos hace un momento aparece en Freud como una forma de poder responder a esta amnesia hereditaria en donde todos, ¿cierto? Todos, inclusive los que estamos presentes, no nos acordamos de que en algún momento hubo una rivalización y un deseo por el otro sexo, independientemente pues de la elección de cada uno, se jugó ese tipo de cosas. Y Lacan nos señala entonces que esto no es más que un artificio para dejar el problema intacto. Es decir, esto es un artificio no más, voy a citar, dice, no solo porque este es en sí mismo discutible, el artificio de la amnesia hereditaria, sino porque deja el problema intacto. ¿Cuál es el nexo del asesinato del padre con el pacto de la ley primordial, por ejemplo? Si está incluido en él que la castración sea el castigo del incesto. Lo que me parece interesante de esta pregunta es, bueno, si de todas maneras me van a dejar sin el pene, así sea simbólicamente, ¿por qué entonces debo asumir esa posición de la amenaza? ¿Sí me entienden? Es decir, la amenaza en sí es completamente innecesaria porque el niño ha de renunciar y de todas maneras lo va a perder. Es decir, de todas maneras va a cumplir la amenaza. Entonces, lo que Lacan nos señala más bien es que no es que el falo sea biológico, porque el falo ha dado, bajo su clínica, una relación de los sujetos muy estrecha con él. Cito, estos demuestran una relación del sujeto con el falo que se establece independientemente de la diferencia anatómica de los sexos. Por eso es muy interesante ver si han escuchado, digamos, conferencias en general de lo que es una mujer, de lo que es un hombre. A mí siempre me hace preguntas, es que queda siempre la dualidad. Es una dualidad hay hombres y mujeres. Bueno, pero si yo sigo, por ejemplo, esta enseñanza de Lacan o esta propuesta lacaniana, no es biología, y un hombre y una mujer es biología. Entonces, ¿cómo lo podríamos pensar? Ahí les dejo ese interrogante que yo no tengo la respuesta. Entonces, continúo. Entonces, ¿qué es el falo? ¿Cierto? ¿El falo qué es? Si tú más para darle fuerza al tema de lo antibiológico, dice, menos aún es el órgano pene o clítoris que simboliza. Entonces, ¿cómo se mueve esta lógica? ¿Cierto? Digamos que para pensar en el falo, debemos pensar el falo como un significante, es decir, es un significante que ingresa al mundo del sujeto y que lo pone en relación con la demanda. ¿Qué es lo interesante de esto? Que para Lacan, el falo va a romper al sujeto de las necesidades. Eso lo pueden encontrar en ese texto. Es decir, el ingreso del falo como un significante que brilla por su ausencia va a implicar una división subjetiva en donde el sujeto se va a ver, digamos que, si se podría dar esta expresión, roto por dentro. Es a lo que me refiero. Es decir, el sujeto queda desprovisto de aquello que considera su esencia, su ser,
pero digamos que para pensar el falo, entonces debemos pensar que Lacan nos propone unas leyes del lenguaje. ¿Y cuáles leyes del lenguaje? Sebas las habló hace 8 días, muy interesante. Cito algo relacionado, dice: efectos determinados por el doble juego de la combinación y de la sustitución en el significante, según las dos vertientes generadoras del significado que constituyen la metonimia y la metáfora. Les voy a pedir que por favor retengan un poco lo que es la metonimia. La metonimia se podría decir que es siempre un significado de algo más. Podría decir desplazamiento, pero de pronto se me sale lo freudolacaniano y no queremos eso, ¿cierto? Entonces, digamos que el significante falo siempre remite a otra cosa, a algo que no puede ocupar un lugar, porque siempre es algo que está velado. Entonces, digamos que lo que... también digamos con este juego que estamos hablando un poquito del inconsciente, que no fue algo que trabajé, sino que fue algo particular a este punto, es con respecto al inconsciente, porque, digamos, hacer nuevamente la invitación de por qué nadie piensa una topología. Es interesante que ahora en Apola, por ejemplo, se está trabajando, yo por lo menos por el momento no lo he trabajado, pero voy a citarlo, dice: en esa prueba aparece una topología en el sentido matemático del término, sin la cual pronto se da uno cuenta de que es imposible notar tan siquiera la estructura de un síntoma en el sentido analítico del término. Ahí digamos que Lacan nos señala en relación con el inconsciente y con lo que estamos empezando a hablar del sujeto, que el lenguaje también debe ser entendido a partir de una topología, o el sujeto debe ser entendido a partir de una topología matemática, que a partir pues, de lo que vemos hoy no tenemos lectura. O pues hay muy poco material, pues, no es que nadie lo haya trabajado, ¿cierto? Entonces continúo. Ya, llegué a el nombre del padre. En Lacan, digamos que encontramos una cuestión bastante interesante y es dos términos. Y es el nombre del padre y es la metáfora paterna. Bajo mi lectura, bajo el trabajo que pude hacer, la metáfora paterna aparece, digamos, como la estructura del lenguaje a partir en donde la madre va a ingresar al niño. Ya va a llegar a ese punto. Y es que digamos, este lenguaje o esta cadena significante es articulada, digamos, en un punto por el falo, en donde el falo empieza a circular y se empieza, digamos, a mudar de sentido, a mudar de manera metonímica, pero digamos el nombre del padre aparece de una manera más particular. Ya les voy a señalar en qué punto. Digamos que el nombre del padre como tal, nos dice Lacan, no es lo mismo decir, ¿cierto? No es lo mismo decir que hay de haber ahí una persona para sostener la autenticidad de la palabra que decir que algo autoriza el texto de la ley. Entonces, para marcar bien las diferencias, tenemos a Freud que nos dice que es la biología como punto de ley. Se me había olvidado señalar algo. Iba a decir que Freud se equivoca en el punto de que la ley viene de manera filogenética, porque en el mismo texto de las estructuras elementales del parentesco que ahorita utilicé para señalarlo de la horda primitiva, Levi-Strauss trae unas investigaciones en donde se encuentran unos niños primitivos que fueron alejados de la cultura muy poca edad, se perdieron, lograron, si se podría decir milagrosamente, sobrevivir, y estos niños entonces no son incapaces de articular palabra, ¿cierto? Fueron incapaces de volver a reintegrarse al mundo humano. Ya es como si en cierta etapa, si el niño no está sumergido en el mundo del lenguaje, ya no es capaz, ya queda sometido al mundo de la naturaleza. Es muy interesante pues al que le interese. Entonces otra vez volviendo, el nombre del padre, ¿cierto? El nombre del padre como significante no necesita de una autorización biológica, porque es algo que lo autoriza, pero ese algo nos podemos pensar que es. También nos dice Lacan con respecto a este. Es un término que subsiste en el nivel del significante, que en el otro, en cuanto sea de la ley, representa al otro. Ese significante que apoya la ley, que promulga la ley, es el otro en el otro. Todos los otros que leí están con mayúscula. Si quieren lo vuelvo a leer.
Es un término que subsiste en el nivel del significante, que en el otro, en cuanto a sede de la ley, representa al otro. Es el significante que apoya la ley, que promulga la ley. Es el otro en el otro. Digamos que esto se hace un poco enredado si tenemos un poco la concepción de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pero yo creo que esa no debería ser la lectura, pues. Esa es la que traté de hacer. La lectura correcta, creería uno que la correcta, ¿cierto? Sería más la cuestión de lógica matemática, ¿cierto? La que nos propone, digamos, la paradoja de Russell. Y es, el otro es un conjunto que se contiene a sí mismo. Entonces, digamos que la ley es una de las formas del otro que habita en el otro. La ley es un otro del otro. Bajo esa lectura, les repito, es mi lectura, no tiene intenciones pues aquí de pontificar, que es lo que menos queremos. Continúo con lo que es el nombre del Padre. Dice al respecto Lacan, el nombre del Padre, dado que funda el hecho mismo de que haya una ley, es decir, articulación en un cierto orden del significante, complejo de Edipo, o la ley de Edipo, o la ley de la provisión de la madre, es el significante que significa que en el interior de este significante, el significante existe. Es decir, es un significante a partir de que, como lo expone Lacan en la conferencia de Bruselas, si mal no me equivoco, y también en el seminario 17, que es un sujeto, un significante para otro significante, pero lo del sujeto, ya vamos a ver qué dice Lacan sobre el sujeto y cómo se constituye. Los tres tiempos del Edipo. Digamos que estos tres tiempos fueron muy interesantes de trabajar, en el sentido de que si uno lee la metáfora paterna, versión Paidós, ¿cierto? Traté un poco de mantener la rigurosidad en relación con esta perla, pero entenderán que los gráficos y las líneas punteadas son una cuestión que no manejo mucho y es un tema denso. Entonces yo creo que todavía pues queda trabajo, no es que ya pude cernir aquí, pero esto es bajo mi lectura. Los tres tiempos son, el primero, que sería el de la castración simbólica. El niño se encuentra con el deseo de la madre, pero digamos que aquí no hay un sujeto completamente dicho. Es muy interesante que Lacan nos señala que primero solo puede haber sujeto mediante otro sujeto, es decir, por ser un sujeto que lo funda un significante, es decir, que lo funda el lenguaje. Interesante que diga esto porque no lo funda, digamos, ni la biología, ni la huella anémica, ni la primera evidencia de satisfacción, ni la amenaza de castración. Lo funda es, en un primer momento, la relación con la madre, no literalmente con la madre, sino con aquel que haga pues de cuidador. Y dice, les voy a leer este pequeño texto que trabajé, dice: en dicho momento, el niño no ha de tener un yo-ye diferenciado. No obstante, esto no rechaza la idea de que el infante se encuentre implicado. Cito, desde la primera modulación significante. Así la cita. Para el niño, para Lacan, no ha de necesitar un yo-ye en el momento en que aún hay una incapacidad de reconocer el objeto de deseo de la madre. Es decir, en este primer momento sabemos, como les dije, el falo, del que estaba hablando arriba, es un significante que brilla por su ausencia, pero en este primer momento tiene una posición completamente velada. Es decir, el niño reconoce es el deseo del deseo de la madre. Sigo. Es un yo-ye en asunción, se encuentra latente en el discurso. La relación de la madre y el niño en este punto es bastante particular. El yo-ye latente del niño se encuentra en un juego dialéctico con el falo. Este va hacia el deseo de la madre en busca de ocupar ese lugar. Sin embargo, puede ocupar dicho lugar que lo hace de receptor de un mensaje, no puede ocupar ese lugar. ¿Y qué dice este mensaje? En el mensaje se sitúa lo que será el resultado, estoy citando a Lacan, se sitúa lo que será el resultado del encuentro de la llamada del niño con la existencia de la madre como otra, a saber, un mensaje. Esta es la cita. Podemos decir entonces que el mensaje es el producto del encuentro del niño con la otra. ¿Qué dice dicho mensaje? Dicho mensaje dice que hay un más allá de la madre, de un lugar que ella no puede, digamos, acceder, que es su deseo, porque su deseo, como lo posiciona el falo, que está velado en el momento, es metonímico, es decir, siempre se desplaza,
siempre está en cambio, siempre está moviéndose. Pero ¿qué pasa en el segundo momento? En el segundo momento entra el padre como privador imaginario, pero no entra el padre literalmente, entra el padre a partir de la madre, en donde le señala al niño que ese otro tiene el más allá que ella desea. En ese otro se encuentra la ley que implica un freno para la ley caprichosa de la madre. Es decir, para la ley que en un poco también lo quiere poner al niño en su deseo, pero no puede ocupar ese lugar. En el tercer tiempo nos encontramos entonces con un padre que tiene que refrendar que tiene el falo. Pero digamos que lo interesante de este punto es que el niño sabe que no puede ocupar el lugar de falo y el padre no le promete eso. El padre le promete que puede tenerlo, que puede disponer del falo, que puede meterse así dice Lacan, puede meterse sus títulos en el bolsillo y refrendarlo más adelante, pero no puede serlo. Ese cambio de lógica ya implica otra cosa de lo que nos propone Freud, ¿cierto? Entonces, continúo. Digamos que bueno, listo, ya terminamos el tercer tiempo y entonces vamos al punto de que nos implica, igual que nos implicó Freud arriba, y entonces el deseo y el goce, ¿cierto? Que como sabemos no es goce sino gozo, en Lacan cómo se articula o cómo juega el papel con la ley. Digamos que ya en este niño subjetivado, atrapado por la cadena significante, en donde estaba latente en su discurso, no en el del niño, en el discurso del lenguaje, porque digamos que la mamá le daba un lugar, ¿cierto? Lo nombraba, le hizo una camita, ¿cierto? Le dio un espacio en la casa, le dice cómo va a ser, cómo sos de lindo, bueno, un montón de cosas. Digamos que lo interesante de pensar este punto es que el deseo, al ser luego de la salida del tercer tiempo, el deseo va a quedar implicado completamente a la ley porque es el falo dado por el padre que le permitirá articular al niño la ley y el deseo. Me hago entender. Es el padre en posición del tercer tiempo, el padre dotado de la posibilidad, como les dije ahora, de tener el falo y de poder darlo, que le implica al niño el deseo en cuanto a lugar. Entonces, cito, el mito de Edipo no significa nada más que esto. En el origen, el deseo como deseo del padre y la ley son una sola y misma cosa. La relación de la ley con el deseo es tan estrecha que solo la función de la ley traza el camino del deseo. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿cierto? No, pero el goce, digamos que se debe presentar completamente como opuesto, desligado de toda esta cuestión. Y es muy interesante que, bueno, la pulsión, entendemos que primero, antes de llegar al goce, me permitirán pasar un poco por la pulsión en Lacan, y acordémonos que en Freud hay 4 cuestiones de la pulsión. Está la fuente, la meta, el objeto, creo que me falta una. Pero a lo que vamos y lo que quiero criticar en este punto es para interrogarles, digamos, el objeto de la pulsión. El objeto de la pulsión en Freud tenemos claro de que primero es una fuerza constante, ¿cierto? Eso es lo que tenemos entendido en Freud. Y Lacan va a criticar en este punto, seminario 11, para el que le interese, que la pulsión en cuestiones de lo que plantea Freud ya es contradictoria, porque si es una fuerza constante no puede tener el ritmo que tiene la biología, por ejemplo, en primer lugar. Entonces, ¿cómo es la pulsión? Y segundo, Freud dice que lo que menos importa de la pulsión es el objeto, porque es muy plástico, ¿cierto? La pulsión puede ocupar X o Y, no importa, pero lo que importa es que, primero, que nunca se va a satisfacer y que siempre va a tener la meta. Pero lo que nos dice, digamos, Lacan es, lo voy a citar, digamos, dice, abro comillas, la constancia del empuje impide cualquier asimilación de la pulsión a una función biológica, la cual siempre tiene un ritmo, como les está diciendo ahora. La pulsión siempre tiene
digamos, en cuestiones para Lacan en un circuito. Entonces, si la pulsión es completamente insatisfecha, ¿por qué Lacan dice que hay una satisfacción? Lacan nos señala que la pulsión hay una satisfacción. Y entonces, con respecto a su, digamos, a su posición de clínico, dice, con respecto a sus pacientes, cito, satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos. Lo satisfacen en el sentido de que cumplen con algo, con lo que ese algo exige, ¿cierto? Entonces, la diferencia que nos plantea aquí Lacan es, primero, el objeto primitivo, como lo plantea Freud, de que es el seno materno como primera evidencia de satisfacción, queda entonces en entredicho desde la postura freudiana, porque si no hay objeto, entonces como el pecho deja una marca indeleble, primero. Y digamos que la pulsión se satisface parcialmente en el sentido de que siempre hay una, no quiero decir descarga porque no creo que sería la palabra, pero digamos que la pulsión siempre se satisface, siempre vuelve a su inicio de su circuito, pero lo interesante de eso es que la pulsión no puede ser solo. Lacan propone que la pulsión siempre es con un otro semejante. Y la pulsión, para llegar a su satisfacción, dice, el camino del sujeto, aquí pronunció el único término en relación al cual puede situarse la satisfacción, pasa entre dos murallas de imposible. Lo imposible, en este punto, siempre va a remitir a un tema de lo real. Lo real, digamos que ya Carlos lo expuso, me parece un tema que pues, no me voy a meter en ese problema, pero digamos que la pulsión siempre se presenta como un imposible de llevarse a cabo en su totalidad, ¿cierto? Entonces, como para continuar, entonces, con el tema de la satisfacción, la pulsión entonces en su factor transgresor tiene una relación directa con lo que Lacan nos señala como goce, que un goce es un más allá del principio del placer. Este punto me faltó un poco trabajarlo. De lo que pude extraer, yo creo que el más allá del principio del placer no es más allá del principio del placer del mismo que trabaja Freud, porque desmonta toda la cuestión de la pulsión. Nos señala en el desmontaje de la pulsión, seminario 11, que la pulsión entonces se presenta como una forma en donde la sexualidad aparece velada. No, velada no, aparece en juego. Es decir, la sexualidad aparece como una de las formas en que la pulsión se presenta, pero no es la única forma. Aparece ahí como que la sexualidad hace de velo, si me disculpan la corrección. Entonces, este goce de la transgresión es muy interesante como lo plantea Lacan, porque para explicar el goce, Lacan se sirve de la propuesta de San Pablo de que es la ley la que hace el pecado. Y entonces este goce transgresor se sirve de las formas de la ley para llegar a su satisfacción. Es decir, paralelamente, es la forma como yo lo entiendo, está la ley por un lado, por un camino, y está el goce por el otro. Ambos están paralelos y tanto el goce como la ley necesitan del otro para llevarse a cabo. Pero es el goce que se sirve de una forma análoga de las formas de la ley, actuándose, digamos, en una transgresión para poder llevarse a cabo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ejemplo nos da Lacan? Lacan nos da un ejemplo, digamos, a mi gusto muy interesante, y es el ejemplo de Sade. Y es que Sade entonces plantea un ideal utópico en donde es goce por completo, ¿cierto? Es la ley del goce, es una ley que implica un exceso, pero Lacan lo critica porque es precisamente el goce bajo esta forma en donde no puede existir el goce, porque es que se necesita con la ley. ¿Cómo va a haber un goce de la transgresión sin ley? Si entonces la ley sería el goce de la transgresión, y es la fórmula que ya presenté. Ese por un lado, esa es una forma del goce. Y hay otro goce que está también implicado con la ley, y es el goce que
se sirve directamente, no indirectamente como las otras, se sirve directamente de las formas de la ley. Entonces es el goce que es en exceso arraigado a lo que es la ley, ¿cierto? Entonces, cualquier transgresión de un concepto moral que tenga el sujeto que esté alargado a esta forma de goce, va a ver cómo se presenta su más allá, digamos, principio del placer en cuestión de una inconformidad en donde el superyo se hace cuasi intransigente, imperativo y transgresor con el yo del sujeto, ¿cierto? En ese punto. Y digamos que ya como para cerrar, y tirar las últimas ideas de las conclusiones que pude hallar, y es que de las diferencias pues teóricas, de lugar, de propuesta, es que me quedó muy interesante una propuesta de Lacan con respecto a lo que dice sobre el tema de la horda. Es lo que logró Freud a grandes rasgos es poder determinar una relación en donde Dios también ha muerto, ¿cierto? Eso está en el seminario 7, al que le interesa pues le paso la bibliografía, muy interesante, en donde dice que el padre de la horda no hace sino más que representar que, que hay una ley, digamos, que presenta, que la ley solo puede partir, solo puede presentarse a partir de una paradoja. No puede existir una ley completamente consistente. Es decir, la ley en sí falla, la ley en sí queda coja, pero es por medio de esta ley que, digamos, el sujeto logra ingresarse en el mundo significante, ¿cierto? Es como les hice el recorrido, es entonces la madre aparece como introductora de soporte en el primer tiempo, el padre como privador, le retiramos el factor biológico, creemos que hay un valor en la topología y en la matemática para seguir trabajando, es decir, creemos que hay una falta de trabajo en este aspecto de la propuesta lacaniana. Esas como conclusiones, hallazgos que pude desarrollar es, falta aún todavía poder concebir y poder dividir qué es una mujer, por ejemplo, en la propuesta lacaniana, porque lo que siempre escuchamos es la mujer no existe, entonces la mujer tiene un goce único, un goce pues que casi no se puede transmitir, pero entonces ¿de qué goce? ¿Cierto? Porque o bajo qué ideas de goce, bajo qué estructura podríamos pensar esta forma. Y es entonces pensar que toda esta cuestión significante va a otro lugar, se mueve en otra lógica que la postura freudiana, en donde las huellas némicas siempre están marcadas por la satisfacción y el significante es por el ingreso, que inclusive es lo que le recalcaba en la metáfora paterna. Hay un momento previo, hay un momento en donde el niño es esperado, nombrado y articulado. Y no hay una cuestión biológica, filogenética que pueda determinar eso. Entonces, yo creería que eso es suficiente por hoy. Creo que me fue bien con el tiempo, una horita. No sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa la conversamos. Sé que quedan muchas ideas en el aire. Listo, Santiago. Muy amable. Muy interesante tu investigación. Sí, efectivamente, vamos a abrir un espacio para que podamos formular preguntas, cuestionamientos, no sé, o quizá objeciones, comentarios. Entonces, si prefieren, pueden utilizar el micrófono o pueden escribir por el chat y yo los voy leyendo. O pueden levantar la mano, ¿no? Porque ya tenemos también la opción.
Dale, Lucas, sí. ¿Puedes utilizar el micrófono? Hola, buenas noches. Muy amables, gracias, felicitaciones, Santiago. Realmente muy interesante, pues, el ejercicio. No quería un poco referirme en relación al Edipo, Contame, sí. lo que plantea Freud en relación al Edipo y en algún documento por ahí que he estado como estudiando, digamos que Freud utiliza prácticamente todo el Edipo griego lo utiliza y hablo la palabra, la utiliza por cuanto finalmente es muy cierto lo que vos decías en términos de que, pues, de que el hombre estaba mucho más en la parte biologicista y que ahí al utilizar el Edipo como tal no ahonda en relación al deseo. Pero de igual manera Lacan eh, va a decir pues, que Edipo hay todo un interés por ir al incesto con el ánimo de mantener el deseo de saberlo, o sea, de saber la verdad, ¿sí? Ujú. La pregunta mía es si allí no hay por parte de los padres de Edipo como también un deseo de filicidio. Era ¿De eso qué? que quería hacer esa pregunta. De filicidio, es decir, que los padres querían que Edipo entrara en ese camino de la muerte y Ya. que Edipo finalmente era en ese sentido. Muy amable, gracias. Gracias, Lucas, por la De pregunta. nuevo. Pues yo no sabría decir. Por ejemplo, yo me fui a revisar esa obra de Sófocles y es muy interesante porque a lo largo de la lectura vos empezás a sospechar que Yocasta ya sabía, ¿cierto? Porque Yocasta le dice constantemente a Edipo, no investigues, no preguntes, no vayas, ¿para qué querés saber? Ta, 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 ta. Y pues como buena histérica, Edipo supo y pues se colgó, pero ella sabía, pues, esa es la hipótesis o esa es la sensación que me da cuando yo leo, porque ella siempre, no vayas, no vayas, no sé si matar a Edipo, yo creería que no. Eso también sería muy interesante pensarlo, por ejemplo, eh, esa postura, por ejemplo, contradeciría la propuesta biológica de Freud también, y es el niño, ¿cómo vemos entonces que considera una madre al niño? Bueno, si lo concibo desde el aparato o desde el corpus teórico biológico, siempre debo propender por una reproducción de la especie, cosa que yo tampoco creo que Freud vaya hasta allá en el temas biológicos, pero sí creo que, por ejemplo, lo considera entonces, como dice la introducción al narcisismo, como His Majesty the Baby, es decir, como una representación o un desplazamiento en términos freudianos, un desplazamiento de la imagen del sí mismo, que entonces el niño no puede eh, sufrir desgracias y tiene que ir siempre con lo más hermoso. Lo que hay que pensar en ese, no sé cómo lo dijiste, Lucas, filicidio, se puede decir, es en qué lugar está el niño, pensaría yo. Pues en qué lugar se pone al niño que se pone como objeto de destrucción, pues que se le considera un objeto desechable. Entonces así lo pensaría yo, pues, pero yo creería que no, que esa noción pues de muerte al hijo no la veo como latente. Listo. Gracias, Lucas, por tu participación. No sé si algún otro compañero se anima. Dale, Carlos. Eh, ¿Qué más, Santiago? Primero agradecerte por la presentación. No es un tema fácil
y además por el esfuerzo de intentar, bueno, me puse el gorrito de Navidad, ¿no? De intentar hacer la separación, ¿no? Yo tengo una pregunta, a ver vos qué pensás, no porque esté buscando una respuesta correcta, sino si lo has pensado o qué puedes decir al respecto. No puedo fallar en la referencia, Sí. digamos, el lugar donde, sé que es en el seminario 17, pero no sé si ese es del mito a la estructura, una cosa así. Si podríamos llegar a pensar que para el psicoanálisis de Lacan existiría la propuesta de abandonar el mito y de Sí. abandonar los mitos freudianos, los que él plantea, pues, Ajá. el Edipo, el padre de la orden primitiva, porque al menos lo que yo he logrado estudiar o leer es que Lacan se los critica, dice que el mito del padre de la horda primitiva es inexistente, que eso es pie grande, que qué locura es esa. Y el mito de Edipo dice que eso es el de Freud, que él como pretende hacer de eso una universalización. Bueno, y además la crítica a la universalización que Lacan hace a Aristóteles, por ejemplo, que lo hace con la noción de existencia. Entonces, primero eso, o sea, es decir, si vos considerás, de acuerdo con lo que estudiaste, que la propuesta de Lacan sería abandonar en el psicoanálisis los mitos, pensando que si comparamos quizás en Van Sans con se puede enseñar el psicoanálisis en la universidad, Freud plantea que hay que acudir a la filosofía de las religiones, a los mitos, ¿cierto? Ajá. De hecho lo hace. Y Lacan plantea que hay que partir de otro tipo de ciencias. Ajá. Entonces, eso, digamos, bueno, esa era la pregunta y tenía otra, pero se me fue en este momentico. O sea, primero era si considerabas, bueno, y si además, ¿cuál es tu posición con respecto a, digamos, a que quizás también habría otra razón, inclusive más allá de las críticas de Lacan, y es que frente a las nuevas composiciones de la familia, de las familias de hoy, ¿cierto? Digamos, a las formas de vínculo amoroso, sexual, el mito de Edipo quedaría de alguna manera, digamos, insuficiente para poder explicar, digamos, lo que sucede, digamos, en las familias de hoy. Ajá. Bueno, y de pronto, no, yo sé que quizás lo has trabajado, pero hay un texto de Jean-Paul Bernard, pues digamos, esto es yo sé que no sé si lo trabajaste, donde Jean-Paul Bernard hace una crítica fuerte para mostrar, a partir del método histórico, digamos que no es una pregunta, sino más bien, Una digamos, referencia. un aporte, una referencia que de pronto ya la tienes, pero bueno, pero igual la quiero mencionar. Jean-Paul Bernard, yo tengo el texto, yo te lo puedo pasar en algún momento, si no lo tienes, si lo tienes, pues mejor. Hace una crítica fortísima empleando el método histórico para interrogar a Freud y decirle que, porque digamos, cuando Freud toma el mito de Edipo de la Grecia, primero habría que pensar que en Grecia los mitos no son, digamos, no es ahí un solo mito, depende en qué región de Grecia se instituya para pensar el mito, cómo se conformó allí. Y segundo, Jean-Paul Bernard dice que primero, bueno, y hay pues varios autores, entre esos Walter Otto, que interrogan la idea de que es que se podría pensar que en los griegos habría Edipo, o al menos la manera como lo interpretó Freud. Entonces, Jean-Paul Bernard le hace una crítica y dice, Edipo no tenía Edipo. O sea, eso, digamos, históricamente, tomando la referencia del contexto en el que el mito surge y el lugar que ocupa en la cultura griega, dice que lo que hace Freud es un equívoco. No sé si hace esa referencia, o sea, está la referencia de él, de Jean-Paul Bernard, yo te puedo pasar el texto, y el análisis que él hace de los mitos, yo creo que y la referencia de Walter Otto. Ya, por favor. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, No, sería... con respecto a la primera pregunta, pues de acuerdo a mi lectura, yo creo que se sostiene más el mito de Edipo porque se espera como, no sé, como cierta guía, no sé si moral, ideológica, de cómo debe llevarse a la familia. Entonces,
pues si tienen, de lo que yo he escuchado, pues de ciertas propuestas de psicoanalistas, es, por ejemplo, el padre no estuvo, qué invención tan, ese man se debió haber hecho, X man pues, se debió haber hecho una invención de acuerdo a que el padre no estuvo, si, pues de Chepa no salió psicótico, entonces uno dice, oíste, ahí pues, si hay una referencia en donde la biología de la, pues, biológicamente el padre no debe estar, y cuántas familias no hay en donde el padre no estuvo y los niños no salieron psicóticos, ¿cómo se sigue sosteniendo eso a pesar de la evidencia? ¿Cierto? Entonces yo creo que el mito, personalmente, yo creo que el mito es desechable. Pues yo creo que el mito desde la postura freudiana estricto queda corto. La referencia, por ejemplo, que vos encontrás de la feminidad, que a mí se me hace absurdo que todo el mundo repita ese texto como si fuera la apoteosis y de acuerdo a la sexualidad femenina. De lo que uno puede ver hoy a mí me parece un orgullo a la masculinidad, una celebración a lo que es la hombría, porque ustedes reconocen, al que quiera le paso la referencia, dice, y entonces ella se reconoce en inferioridad y reconoce la superioridad del varón. Y propone 3 lugares, pues 3 formas, que es que la mujer renuncia a toda virilidad, o sea, se pone completamente en posición pasiva. La segunda, que es que la mujer hace como si lo tuviera, es decir, una mujer macho entraría ahí porque es una elección homosexual, bastante pobre, creo yo, creer eso, ¿cierto? Es decir, no asumió que estaba castrada, entonces es marimacho. Y la tercera pone en posición de objeto al padre, o sea, es correctamente heterosexual. Entonces, en esa postura hay cuestiones, lo que vos decís. Por ejemplo, si yo someto a esa postura, a esa ideología, una cuestión, por ejemplo, de un transgénero, que a mí, por ejemplo, me hace mucha pregunta, ¿no? Entonces el transgénero es psicótico, y usted lo escucha, que dicen que el transgénero es psicótico porque se identifica con un cuerpo biológico que no tiene. Sí, el empuje a la mujer. Ajá, entonces uno dice, bueno, ¿esto sí responde a los problemas que tenemos? Pues yo creo que no. Y yo creo que se repite, personalmente creo que se le da a Freud con una cuestión imaginaria. Entonces yo le doy a Freud y yo veo que Freud dice esas cosas y yo digo, no, Freud no dijo eso. Freud dice que entonces el valor del hombre como simbólico, si cada uno lo leerá pues como se le da la gana. Pero para mí yo creo que el mito debe ser fuente de estudio, es decir, se debe estudiar porque es un clásico. Yo lo hice porque me sirve para entender teóricamente cuál es el pensamiento de Freud. Personalmente no me ha servido, por ejemplo, para mi práctica clínica, ¿cierto? No me ha servido que yo diga, no, es que el Edipo, inclusive en un inicio cuando empecé, el Edipo me hacía perder, porque uno siempre está interrogando, ¿y el papá? ¿Y la mamá? ¿Y su papá dónde estaba? ¿Y la mamá dónde estaba? Y entonces la ley, ¿cierto? Y uno, ¿qué hijo de putas? Uno tiene que buscar es que el otro diga, ¿qué? Pues, ¿qué le pasa a usted? Cuéntame usted, ¿cierto? Y después a partir del material que me da, ya cogerlo y preguntarle, pero no presumir que yo tengo un corpus teórico, lo que tanto hemos hablado, que yo tengo un corpus teórico en donde yo estoy esperando que me conteste para decir, claro, es que, pues, vos te resistís a querer a tu papá, querías el amor de él y sos un niño caprichoso. O que todos queremos con la mamá. Eso, sí es que usted se las busca como su mamá, tiene que aprender a amigarse con su mamá. Exacto. Entonces, a mí eso se me hace ridículo. Entonces, no ridículo en el sentido que es absurdo, sino de que queda corto. Es decir, el problema queda corto. No, a mí la analista con la que estuve largo tiempo, en una de sus últimas intervenciones me dijo que yo quería sacar de la cama a mi papá y yo cumplir su rol, ¿no? Claro que eso es una interpretación muy clara. Cuando yo estaba en la universidad, uno se deja rayar por eso, porque le dicen, es que todo neurótico quiere que su padre lo penetre. Y uno, ¿qué? Claro, y lo que quiere decir es, todo neurótico quiere es que el padre le devuelva el falo, pero no puede tener. Y uno sale todo rayado pensando, ¿qué? Yo quiero que mi padre me penetre, que eso tan enfermo. Lo que yo le leí al principio. Claro, eso se vuelve bizarro. ¿Es uno qué? Pues, que prendí la cámara para reírme. Eso no lo había escuchado. Lo dicen en la universidad, eso no lo dicen en otro lado, en la universidad. Yo todavía me acuerdo cuando la analista me decía, y todavía me acuerdo, yo acostado en la cama al lado de mi mamá, porque ella me lo dijo en una de las conclusiones después de
de un trabajo largo, ¿no? Claro. No, uno ni quiere volver a ver a la mamá. Sebastián alzó la mano. Sí, Sebastián levantó la mano. ¿Ya terminaste con la pregunta, Carlos? Sí, Sí, ya bien, gracias, sí. listo. Vale, Sebastián, dale. Listo, gracias. Bueno, gracias por la presentación. Hay algo que yo quisiera comentar y preguntar a la vez. Primero porque yo sé que pues yo he seguido también en parte el proceso de esa investigación y sé que en un principio la responsabilidad también tuvo como un lugar fundamental, ¿no? O sea, en la pregunta. Entonces, no sé si ese tema por lo menos se siguió profundizando, aun cuando ya no fuera el objeto de análisis principal. Y lo pregunto porque es que me parece que hay a partir de esa exposición de la configuración de la ley como del orden de lo mítico, ¿sí? Como lo propone, como lo presenta usted con Freud, una institución de la idea de la responsabilidad también como algo que se impone y bueno, ahí ya, es decir, que se impone desde un exterior a una individualidad y ese exterior entiendas entonces como la cultura, el super yo y bueno, ahí ya se entremezcla una cantidad de conceptos que precisamente pecan por eso, por la dificultad de entrar a diferenciarlos en el sentido de lo que viene a ser la responsabilidad, por ejemplo. O sea, esa pregunta por ahí, si digamos pensó la responsabilidad también a partir de lo que propone entonces Lacan, si se podría decir algo al respecto. Y otro que ya sería una cuestión más a nivel de comentario, es que me hace pensar muchísimo cuando usted exponía la idea de que señala Foucault en la historia de la sexualidad, cuando él dice que el psicoanálisis también entra a ser un dispositivo en esa historia, en el sentido de que sostiene también eso que está en el orden, digamos, del mito también, pero de lo social, como de los matrimonios, la familia heteroparental, que el padre, la madre, él a eso Foucault, bueno, a eso lo llama dispositivo de alianza. Y él dice que el psicoanálisis no hace sino sostener eso en una medida en que Freud al menos sostiene toda su teoría a partir de lo que en términos antropológicos y sociológicos y políticos se sostiene como una idea de familia, ¿no? Eso podríamos decir que desaparece con el tratamiento de la clínica a nivel significante, porque, y yo articulo ahí un poco lo que presentaba yo, y no sé si a usted le parezca, porque hay un cambio ahí. Yo la otra vez cuando hablaba de la memoria hablaba también de la ley, ¿sí? Pero es que es una ley que no está ni en el orden del mito, ni está en el orden de lo antropológico o lo sociológico, que no quiere decir que no tengan importancia, sino que es una ley que se instituye por la propia estructura de una cadena que es tomada como un sistema significante. Entonces, eso lo trabaja Alfredo y yo me encontré con eso. Yo la verdad no había pensado nunca la ley así, sí, o sea, al menos en términos clínicos, yo decía, bueno, la ley, la cultura, sí, los diques morales, lo que nos impone el otro, la educación, el colegio, etcétera, pero que haya una ley que no dependa de nada de eso, me pareció una idea extrañísima, o sea, al menos clínicamente que no orienta mucho la práctica, precisamente por esa falla, ¿no? De tomar principios, primero sociológicos y antropológicos que están ya descartados o al menos han sido objeto de crítica por nuevas teorizaciones. Y en ese sentido, pues me encontraba con eso, ¿sí? Con que Alfredo, analizando lo de la carta robada, hablaba de la ley y la memoria. Dice, aquí hay ley, ¿sí? Porque se abren posibilidades e imposibilidades. Y esas posibilidades e imposibilidades, que, bueno, quizá eso lo podría usted seguir profundizando del lado de la transgresión, ¿no? La transgresión se erige a partir de lo que son posibilidades e imposibilidades. Pero me pareció muy interesante porque él dice esas posibilidades e imposibilidades, leyendo la carta robada, según Lacan, no están dadas ni por ningún
ningún ente religioso, sí, ni ningún dispositivo religioso, ni por la cultura, ni por el papá, ni por la payasada darwiniana, como la nombra, sino precisamente porque hay unas cuestiones que lógicamente, por la manera en que se toma a nivel significante una estructura, no pueden ser ya posibles. Y eso es lo que pues me encontré y yo ahí también voy dándole con que Lacan en esa carta robada presenta como posibilidades e imposibilidades. Que yo le explicaba ese mierdero con con la de la tirada de la moneda y el más y el menos, pero es muy interesante porque efectivamente él muestra lógicamente porque después de algo no puede venir otra cosa, ¿sí? No porque le dijo el papá, no porque lo dijo el padre, sí, sino porque por estructura como sistema sincrónico no puede venir otra cosa y eso se puede demostrar. Y bueno, Alfredo lo que propone es que eso sirve a nivel clínico, ¿no? Tomar eso en términos de lo que es el significante, para poder hacer una lectura a partir de todos los momentos, no simultáneos, sino sincrónicos. Bueno, otro mierdero. Pero yo quería hacer el comentario porque me parece que ahí se articula el tema que usted propone, ya no como algo del mito, sino más como de la estructura. Bueno, gracias. Gracias, Sebas. No, yo lo pensé exactamente. Es decir, lo que yo logré encontrar a diferencia de Freud, por ejemplo, como otro punto muy interesante, es que Lacan dice que no se trata de un mundo interno y un mundo externo. ¿Sí me entendés? Entonces, yo creo que lo que hace el sujeto es prácticamente sumergirse en una ley del lenguaje a partir del lenguaje que lo estructura, pero que ya le introduce unas cuestiones que él mismo va a elegir. ¿Sí me entendés? Va al otro, lo que yo pude pesquisar, pues, va al otro como el tesoro de los significantes y elige los significantes, digamos, se podría decir amo, no sé si me estoy errado, en el sentido de que él elige qué es lo que lo va a significar a él. En ese punto yo creo que es muy interesante porque no es siempre, es decir, se borra entonces el otro como interdictor que te prohíbe, sino que se introduce como estructura, lo que vos estás diciendo. No, me gustaría, por ejemplo, revisar ese trabajo de la carta robada, muy interesante. Y es pensar entonces que el lenguaje estructura, implica e introduce al sujeto y lo introduce en una cuestión de ley, no, pues más allá de una cuestión sociológica. Y con respecto a la responsabilidad, no, primero, antes de que se me vaya la idea, digamos que yo, como lo veo, orienta a la clínica en el sentido de que yo puedo preguntarle al paciente por qué es digamos, los ideales, si se puede decir así, los significantes o digámoslo así, bien simple, las ideas que tiene sobre qué es la ley y cómo se relaciona con ella, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué opina? Digamos, de lo que debe ser, lo que no debe ser, cuál es? Pues, es cierto, y uno empieza a trabajar ya con eso. Ya empieza, por ejemplo, por lo menos desde mi práctica, pues que creo que sigue en construcción y yo creo que nunca va a acabar, pues poner a interrogar eso, por ejemplo, les voy a dar un caso. Hace poco tuve un paciente que el tipo pues tiene un consumo de marihuana constante y de otras drogas. Y el tipo logró, digamos, en el proceso que llevamos, hacer una invención, digamos, en relación con el arte, con el hacer. Entonces, el tipo le gusta leer filosofía, le gusta meterse en su carrera. Mejoró todos los diferentes aspectos, todos. Pues, el tipo vivía más tranquilo, El tipo relataba pues una mejora. Y entonces a este pelado lo tenían amenazado con meterlo a un, de estos lugares de desintoxicación, pues. Entonces, el tipo me confirmó la semana pasada que este fin de semana lo metían. Entonces, yo empecé a interrogar, yo llamé a la mamá. Entonces, intenté hacerle dudar, pues, desde el factor ético que uno tiene ahí, ¿cierto? Y le dije, bueno, pero es que usted qué considera como un adicto. No, es que consume marihuana. Bueno, ¿y qué más? No, que no le gusta bañarse. Y yo, pues, obviamente no le di, pues, no le dije que me parecía ridículo, le intenté poner en cuestión de que su hijo había elaborado un montón de cosas, de que si lo sometía ya a la fuerza iba a pasar otra cosa, pero mira que es, como yo lo entiendo, es el tipo logra hacer una invención o digamos reencontrarse con una ley que él mismo elige, que él mismo hace, que él mismo puso en duda porque en algún momento también se estaba creyendo el cuento de ser adicto, pero digamos ahí tenemos la otra mamá que intenta eh, hacer de interdictora, como de prohibir, de poner un límite, y eso yo creo que en el proceso clínico no tiene
ninguna fecundidad, pues, hasta lo que yo pienso, pues, ya se aceptan también otras opiniones. John, sí, dale, que vos sos el... Ah, no, era Sebas, que le vi la manito levantante, después de que era John. Eh, Sebas, ¿vas a decir algo más? No, yo esa era como la pregunta. Vale, muchas gracias. No sé si tenemos la última intervención. ¿Algún otro comentario? Puede ser también por escrito, los leo, si hay necesidad. Dale, Juliana. Bueno, voy a tratar de decir algo corto. Dos cosas. Ahorita te estabas refiriendo de que, por ejemplo, el complejo de Edipo eliminaría la parte subjetiva. Entonces, preguntarte, cuando hablas de lo subjetivo, ¿te refieres a qué? Pues con relación a qué. Y lo otro es más un comentario y es que, pues, agradecerte por la presentación, porque realmente es interesante pensar estas cuestiones, no solamente a nivel teórico, sino que uno puede decir que tienen grandes implicaciones clínicas. Pues ya lo habías nombrado, Carlos, también. Pensar, por ejemplo, que todos pasamos por el complejo de Edipo, de que es algo universal, de que cada quien pasa por eso. Me parece que eso no solamente influye en la manera como se piensa ahora la sexualidad y que por eso es que se le han eh, adjudicado tantas críticas al psicoanálisis sobre cómo piensa la sexualidad, de que es reduccionista y con gran mérito, porque podemos decir que en el psicoanálisis el mayor exponente es Freud, pues es el que más conocen en las universidades, en los demás espacios, eh, y pensar, por ejemplo, tú mencionabas la cuestión del padre, la madre como significantes. Es interesante porque Carlos también lo mencionaba de, por ejemplo, las nuevas formas de vínculo, de familias, entonces ya no se piensa con relación a que, por ejemplo, una madre soltera puede ocupar esos dos lugares a la vez, de padre y madre, ¿cierto? Eso es una cuestión que tiene que ver con los significantes y creo que es importante pensar eso porque eso nos remite a cómo Lacan piensa la sexualidad y cómo Freud la concibe. Para Freud tiene un alto componente genético y biológico, mientras que para Lacan está más del lado de la imposibilidad en términos lógicos matemáticos, y que aún así, por ejemplo, cuando menciona que no hay proporción sexual, está refiriéndose a los significantes con una X, de que esos significantes, por ejemplo, son representados, al ponerlos como una X, vienen a ser representados por cualquier persona, hombre, mujer, lesbiana, homosexual, que no tiene que ver con el sexo ni con lo anatómico, sino que tiene que ver con esta cuestión significante. Por ejemplo, hay algo que agrego que Alfredo menciona en el otro de Lacan, y él dice que para Lacan no hay relación sexual a causa del significante y de la condición significante de hombre y mujer. Es un problema de lógica palabrera estricta, no se puede escribir la fórmula lógica de la relación de los sexos significantes. Pues realmente no sabemos si esa conjetura se vaya a convertir en axioma si logremos resolverla, pero pues es interesante porque desde el lacanismo entonces se intenta pensar esa no hay proporción sexual desde aspectos ontológicos, cuando realmente no tiene nada que ver pues con eso. Entonces, no, pues me parece muy interesante esto que traías porque no solamente es pensarlo a nivel teórico, sino a nivel clínico, eh, y que eso nos remite a otra cuestión, que es las nuevas formas de sexualidad, las nuevas formas de vínculo, de familias. Juliana, te puedo pedir un favor, ¿me puedes repetir por favor la primera pregunta? Bueno, con tanta cosa que vi. Bueno, la pregunta era que tú decías que lo del complejo de Edipo quitaba la parte de la subjetividad.
Ujú, sí, Entonces, cuando te referías a subjetividad, hacía referencia a lo particular, no sé, ya, eso. ya. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que yo creo que el complejo de Edipo se utiliza o se debería utilizar más para cuestionarse esos lugares que para tomarlo como una camisa de fuerza. Es decir, preguntarse y orientarse más que decir es que el Edipo, no. Es decir, bueno, el Edipo, ¿será que hay Edipo? ¿Cómo se juega ahí? ¿Qué rivalizaciones hay? ¿Hay rivalizaciones? Puede no haber. Puede que te llegue un paciente y diga, yo rivalizaciones, no. Siempre fui el niño amado de la casa por papá y mamá, X, ¿sí o no? Con el tema del borramiento de la subjetividad es que, digamos, en el primer tiempo, a lo que yo me refería, era que al ser un sujeto en asunción, el niño no necesita, digamos que aún no hay una formación, así lo describe pues Lacan, aún no hay una asunción subjetiva, no, el niño no está, digamos, ya establecido, entonces el yo de la madre entra a ser como otro del yo del niño, ¿sí me entendés? Yo lo entiendo como de una manera muy simple, es eh, la mamá coge de la mano al niño y le muestra, digamos, lo que es el otro en cuanto a cadena significante, porque no es necesario que en este primer tiempo no hay subjetividad. El niño está siendo ingresado al mundo simbólico y la mamá le va a mostrar que hay un más allá de ella. Y eso lanza al niño al segundo tiempo, que implica ya que es entonces el padre que aparece un poco menos borrado, ¿cierto? Con un poco más de poder, le da el poder la mamá, dice que hay un más allá de ella, el papá entonces, digamos, tiene cierto poder y ya en el tercero es cuando el papá lo autoriza ya, digamos, como sujeto, pero no el papá pues biológico, sino el nombre del padre, que es el significante de la ley en cuanto hace articular y poner a circular todo al niño. No sé si respondí tu pregunta. Sí, Sí, y por eso me surge otra duda. Por ejemplo, podríamos pensar que cada uno tiene una subjetividad, entendiendo que somos sujetos que están inmisionados por la otredad. sí, yo creo pues creo no, yo sostengo esa hipótesis, es que eso de creer suena como aleluyo. Eh, yo sostengo esa hipótesis en la medida en que hay unos significantes, digamos, que uno elige en cuanto al otro, llámese papá, mamá, hermano, ¿cierto? Pero es interesante es pensar que es que el otro tiene una injerencia, es decir, el otro propone los significantes y es el sujeto el que va y los elige y empieza la cuestión a circular. Sea consciente, es que si yo digo elige, también de pronto se puede malinterpretar y decir que es una elección consciente. Y yo creo que no, es una elección inconsciente en donde el niño elige qué le gusta y qué pone a circular, porque puede ser que hay, pues, por ejemplo, yo conozco también casos en donde hay una mujer en donde dice, yo no quiero ser como mi mamá, y la mamá es característica digamos, de un respeto religioso, y la hija con la sexualidad liberada, hasta rozando con lo promiscuo, de una familia bien, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, ahí sí hay una influencia de los padres como tal, o es el sujeto que elige. Yo creo que ese sería como el punto, es el sujeto que elige de acuerdo a los significantes que pululan y se inserta en esa cadena, y yo lo veo es como una, sí, como una banda de medios, pues yo trato de verlo así, y empieza a circular, él lo elige y empieza a circular con el otro, y yo creo que eso no es estático, por eso en alguno de los encuentros yo pregunté, bueno, si es un significante y es una huella anémica, ¿qué me implica la huella anémica? Que hay un rastro fijo, es decir, hay un gusto, hay una satisfacción que yo siempre me voy a encontrar así, ¿cierto? Entonces, si a mi mamá, por ejemplo, no sé, me sobaba la orejita, entonces yo probablemente en alguna escena sexual tendré que subarme la orejita para tener un orgasmo, pero puede que no, puede que me deje gustar la oreja, porque yo diga, no, a mí no me, yo no sé, a mí me en la cara, no sé, ¿sí me entendés? Eso está en movimiento. Si yo lo considero entonces como una huella anémica, es una cuestión muy fija, es cuasi lineal, porque es una marca indeleble, es una marca que no se borra. Pero si yo lo considero como un significante que siempre está en circulación, que puede cambiar, ¿cierto? Yo ya creo que ya, por ejemplo, yo creería, hablando, por ejemplo, desde lo sintomático, que todo cambia, porque entonces yo ya voy a considerar que un síntoma no es fijo. Y eso, por ejemplo, no lo encontramos hoy en la clínica psicoanalítica clásica. Siempre encontramos el amíguese con su síntoma, el goce, usted es así, es decir, usted es cuasi de esencia así, usted tiene que amigarse con su goce, llevarse bien con usted mismo, conocerse. Entonces, es como si no hubiera posibilidad al cambio.
¿cierto? Eso es lo que hemos escuchado mucho del psicoanálisis. El psicoanálisis no promete cambio, promete tranquilidad con el síntoma. Mm. Entonces, yo lo pensaría así, como en ese cambio. No sé qué pensás o si respondí a algo, pues, pero yo lo pensaría como en ese sentido. Sí, yo lo pienso en ese sentido, solamente que yo agregaría que es difícil establecer qué es, bueno, eso también lo dice Alfredo, es difícil establecer qué es de uno y qué es del otro. Pues Ajá, evidentemente si elegís, estás eligiendo, pero no se sabe si es tuyo o es realmente del otro. ajá, Por ejemplo, con la chica que yo les contaba, ella pensaba que por el mero hecho de cortarse estaba loca, entonces uno podría decir, bueno, eligió eso, eligió entre el montón de significantes que habían, eligió ese de loco, pues, pero uno pensaría, pues eso realmente no es de ella, pues eso está iniciado, entonces, pues en ese sentido, incluso lo subjetivo se podría disolver, pues, en el otro. sí, exacto. Ujú, Pues sí, hay algo que también Alfredo señala que es interesante en el Big Bang del lenguaje y es nosotros con qué clínica vamos a operar. Si nosotros vamos a decidir operar con una clínica que plantea al sujeto como partícula, como corpúsculo, que sí tiene una masa y un lugar determinado, o si vamos a plantear una clínica que propone un sujeto que se comporta como onda, que está inhibicionado, que está en relación con un otro. Entonces, pues eso es interesante porque en ese sentido lo que cambiaría es la lógica del discurso del paciente, porque ujú, nosotros no conseguimos un interior y un exterior, ajá. sino que el cuerpo es apariencia, bueno, es lo que engaña, bueno. Y Bueno, uno era, entraría, no te iba a decir ¿Mm? que uno entraría a interrogar esos ideales y a dónde están, digamos, porque si vos interrogas, por ejemplo, unos ideales, me ha parecido muy interesante cuando uno, digamos, pues cambia un poquito eso, porque uno interroga y uno ve que siempre remite a un otro. Entonces, ¿usted por qué está Ujú. con esa mujer? No, es que me da prestigio. Bueno, Sí, ¿prestigio con quién? ajá, con relación a qué. ¿O con relación a qué? Y entonces, es que yo creo que tal cosa es buena. Bueno, ¿por qué? ¿Con quién? ¿O Ujú. qué? Sí, es verdad. Ajá, siempre lo pienso. Muchas gracias, Juliana. Ah, muchas gracias a ti, Santiago. Listo. Entonces creo que con esos comentarios podemos ir cerrando. Agradecerte, Santiago. No, muchas gracias a todos. Antes, qué pena, me tenía los nervios de punta. No se me bajaron en toda la sesión. Me equivoqué con Freud a Carlos. Tenía así pensado en la crítica de Carlos en Freud y ¡pum! Se me salió, se me escapó del inconsciente, una representación. Quedé ofendido. Pero muy bacana, pues. Muchas gracias a ustedes por la disposición y a seguir trabajando en esto que nos gusta. Sí, bueno, y cierras el año, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero ya lo que se viene es trabajo, eso no lo vamos a sentir. Y Santiago, muchas gracias. Gracias a los compañeros que participaron. Ya algunos se retiraron. Y bueno, nos queda la apuesta ya por el 2021, ¿no?